¿Qué está pasando, profesor Marandi? Sé que sigue muchas de estas publicaciones en X y que conoce lo que ocurre en general. El ambiente. Parece que el movimiento sionista está intentando dar forma a la situación en Asia Occidental, al igual que los llamados islamistas. Quieren, ya sabe, remodelar todo Occidente. De algún modo lo están atacando, intentando transformarlo. Y aquí tenemos a la comentarista británica Melanie Phillips hablando de ello. Quiero saber su opinión sobre lo que intenta presentar al Occidente. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, creo que la causa palestina es absolutamente central. La causa palestina, como todos sabemos, se basa en nada más que en la destrucción del Estado judío. Pero más allá de eso, también se trata de robarles a los judíos su propia historia en la tierra. La causa palestina se ha convertido en la causa de las causas en Occidente, que, por supuesto, está ocupado destruyendo sus propios valores fundamentales, valores que provienen del judaísmo. No es una coincidencia. En mi opinión, la causa palestina es una forma de guerra santa, una guerra santa islámica, y es un caballo de Troya para la islamización de Occidente. Al adoptar el lenguaje y la inversión moral de la causa palestina, Occidente ha asumido una agenda para su propia destrucción a manos del Islam. Esto es un deseo de muerte por parte de Occidente. Y si uno tiene un deseo de muerte, no puede luchar contra un culto a la muerte, que es precisamente lo que Occidente enfrenta en las fuerzas del Islam. No puede combatirlo porque ya no sabe quién es. Occidente ya no tiene la voluntad de defenderse porque ya no sabe lo que eso significa. Y en la medida en que alguna vez supo lo que significaba, ha intentado destruirlo, convenciéndose de que Occidente es algo que debe ser odiado. Sí, captas el tono de lo que ella está diciendo. ¿Cómo entiendes la forma en que intentan decir que el Islam nos está atacando, que tenemos que hacer algo, pero que el Estado de Palestina está en medio, bloqueando ese tipo de ataque? Por eso es necesario apoyar a Israel. ¿Cómo lo entiendes tú, profesor Marandi? Nima, Sabes, Nima, cuando el régimen israelí se vio obligado a abandonar el Líbano en el año 2000, después de 18 años de ocupación, quienes hoy se impacientan con la resistencia deberían volver atrás y mirar la historia para ver cuánto tiempo le llevó a Hezbollah expulsar a ese régimen del Líbano. 18 años. Después del año 2000, fui con un grupo de estudiantes de la Universidad de Teherán. Eran 9, y creo que tal vez 5 o 6 profesores. Fuimos a una conferencia en el Líbano, pero también visitamos el sur del país. Fuimos a la ciudad de Chiam y visitamos la prisión que hay allí. En esa prisión conocimos a uno de los antiguos prisioneros, y él les, delante de todos nosotros, que violaron a su esposa delante de él. They raped his wife in front of him. They brought his wife to the prison. Llevaron a su esposa a la prisión y la violaron delante de él para obligarle a dar información. Y la persona que cometió la violación era libanesa, ¿de acuerdo? Cuando los prisioneros fueron liberados, porque los israelíes abandonaron rápidamente el Líbano y dejaron las prisiones, los prisioneros salieron. El mártir Sayyid Hassan Nasrallah pidió a sus seguidores que no buscaran venganza contra nadie que hubiera colaborado con el enemigo y viviera en el Líbano. Este ex prisionero nos dijo: veo a este violador de vez en cuando porque vive en el sur, y por supuesto tengo sentimientos profundos por lo que ocurrió, pero ni siquiera pienso en ello porque eso es lo que quería Sayyid Hassan Nasrallah. Quería que el Líbano estuviera en calma. Nasrallah wanted because he wanted Lebanon to be calm. He wanted Lebanon to remain united. Él quería que el Líbano permaneciera unido, estable y tranquilo. Así que estaba mirando el panorama general. Y esta mujer habla del Islam de esa manera.
El Islam del que ella habla es en realidad el Islam de las agencias de inteligencia que admira. El Mossad, la CIA, la agencia de inteligencia turca, las agencias de inteligencia de la OTAN y esos otros regímenes en petróleo y gas vinculados a Estados Unidos. Es el Islam que ellos producen, el Islam takfirí, el Islam de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, el Islam que Estados Unidos utiliza por delegación, ya sea en Afganistán, Siria, Libia o en otros lugares. Así que, y esto es algo que hemos estado viendo mucho, proviene de los sionistas, sean cristianos o judíos. Hablan de los valores judeocristianos, aunque vemos cómo en Palestina los sionistas insultan a Jesús. En cambio, para los musulmanes, Jesús es infalible. Incluso hay una sura en el Sagrado Corán que lleva el nombre de su madre. Lucharíamos por él. Vimos cómo la resistencia en Líbano e Irak luchó para salvar a los cristianos, entre otros. Y, por cierto, cuando visité Irak durante la guerra, conocí allí a un comandante cristiano de las Fuerzas de Movilización Popular. En sus propias regiones, donde eran cristianos, tenían sus propias fuerzas, y los guardianes de la revolución iraníes, las fuerzas de movilización popular iraquíes y el ejército iraquí trabajaban con ellos. Así que mientras Occidente apoyaba a estos grupos takfiríes, la OTAN y sus socios regionales, la resistencia apoyaba a los cristianos. Y sabes, recientemente vi algo que al parecer Tucker Carlson dijo 2 veces. Es, con razón, muy crítico con el régimen israelí. Pero una cosa que dijo es que el régimen israelí no es occidental, no se rige por los valores occidentales. Dijo que es oriental y asiático, y que allí existe la culpa de sangre o el castigo colectivo, que en esas culturas las personas nacen culpables. Pero es exactamente lo contrario. Nosotros no tenemos culpa de sangre ni castigo colectivo. Las personas no nacen culpables. De hecho, en el Islam ni siquiera existe el concepto de pecado original. Así que estas narrativas creadas por los sionistas están básicamente destinadas a mantener a la gente dividida, a mantenerla hostil, exactamente lo que hicieron a través del wahabismo en nuestra región. Durante décadas, estas agencias de inteligencia vinculadas a Occidente, en Turquía, Arabia Saudí, Qatar y otros, han utilizado el sectarismo y el odio racial para mantener la región dividida. Ahora esa división se está desvaneciendo, porque la realidad es evidente para cualquiera que tenga los ojos abiertos. Solo la resistencia está apoyando al pueblo palestino, y nadie más. Ahora tienen miedo porque los europeos y los estadounidenses se están volviendo en contra del régimen israelí, y temen que musulmanes y cristianos puedan acercarse entre sí. Por eso intentan crear una profunda división entre ambos bandos y fabricar algún tipo de enemistad. ¿Quién fue el que salvó a los cristianos en Siria antes de que Al-Qaeda llegara al poder? ¿Quién salvó a los sirios en Irak? Seguramente no fueron las Fuerzas Armadas occidentales. Seguramente no fue el régimen israelí que bombardeó a los cristianos en Gaza y asesinó a cristianos en la Cisjordania ocupada. Y por cierto, para los musulmanes, Cristo es rey y Moisés es rey. Lo extraordinario es que hablan de valores judeocristianos, y sin embargo el trato a los cristianos en la Palestina ocupada es evidente para todos. Pero nadie dice nada, aunque Irán, quiero decir los musulmanes, considera a Moisés un profeta infalible. Y Jesús, como dije antes, ocupa un estatus muy alto en el Islam. Uno esperaría que se hablara de valores comunes, pero estas personas tienen un interés particular en la división, igual que esas dictaduras ricas en petróleo y gas tienen un interés particular en el sectarismo. No tienen legitimidad, son dictaduras ligadas a Occidente. El régimen sionista también tiene un interés particular en el odio religioso. Su objetivo es dividir a cristianos y musulmanes y a judíos y musulmanes.
Pero el hecho es que Irán, que es el centro del eje de resistencia, tiene tanto judíos como cristianos. Irán cuenta con un diputado judío, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica de Irán, y también tiene varios diputados cristianos. Hace un tiempo, probablemente oíste que en Internet hubo muchas noticias sobre una estación de metro iraní llamada Santa María, la Madre de Jesús, la Madre de Cristo. No tuvo mucha repercusión aquí, porque para nosotros es normal tener una estación de metro así, especialmente porque está justo al lado de la iglesia armenia más importante de Teherán. Pero para la gente fuera de Irán, que ha sido bombardeada durante décadas con propaganda occidental, anti-iraní, antimusulmana, anti-chií, antiresistencia, fue una gran sorpresa para muchos. Pero no debería serlo. ¿Por qué tendríamos hostilidad hacia los cristianos? No tenemos hostilidad hacia los judíos. Consideramos héroes a los judíos que se han enfrentado a Israel, y muchos de ellos han viajado a Irán, han visitado Irán. Y como he dicho, tenemos judíos iraníes que, a pesar de los intentos del régimen israelí de convencerlos para que se marchen, no lo han hecho. Se han quedado. En realidad, no quiero convertir esto en una charla demasiado religiosa, pero profesor Marandi, cuando hablamos de la palabra musulmán en el Sagrado Corán, cuando se refiere a Ibrahim e Ismail, o como decimos en persa, Abraham e Ismail, ambos fueron llamados musulmanes en el Corán. Esto muestra que el concepto no trata de aislar a los musulmanes, sino de mostrar cómo esta comunidad intenta acoger a otros, cristianos, judíos, personas de diferentes credos. No es tratar de separarlas entre sí, sino de conectarlas. Verás, creo que quiero tender un puente entre lo que tú estás diciendo, lo que dijo esta mujer, y también lo que dijo recientemente el antiguo redactor de discursos de Obama, que estoy seguro de que viste. Básicamente lo que ella decía es que cuando los niños judíos en la escuela ven la realidad en sus teléfonos móviles, ya no creen en nuestras narrativas. ¿Y cuál es la solución? Quitarles la realidad, quitarles los teléfonos, ¿verdad? Esto demuestra dos cosas. Una es que están admitiendo que jóvenes escolares los lumskandistip store. School children, look at them with disgust. She used the word something like that. Ella utilizó una palabra así cuando hablan, cuando intentan repetir esas narrativas después de haber sido testigos de todos los crímenes horribles que han cometido. Eso demuestra que los judíos no piensan como la mujer que escribió para Obama, ni como esta mujer que lo llama una especie de culto a la muerte. Y el segundo punto es que ambas mujeres intentan hacer lo mismo, imponer esas narrativas falsas frente a la realidad. Y no va a funcionar, porque cada día están destrozando a los. De hecho, la estupidez del régimen embrace el worth scores stem laws and young in Lebanon and in Gaza. Because every day, porque cada día, la gente de todo el mundo recuerda que este holocausto continúa, que el régimen genocida sigue siendo tan sediento de sangre como antes, y eso mantiene a la gente despierta. Es doloroso ver el exterminio de familias en Gaza, el asesinato de, ya sabes, esos sionistas. Un periodista occidental habló conmigo y me dijo que les había dicho que estaban violando el alto el fuego todos los días. Y el periodista respondió, dicen que son de Hamas y Hezbollah. Y yo le dije, es un alto el fuego. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Como si para ellos matar gente fuera legítimo, incluso durante un alto el fuego. Si se trata de Hamas y Hezbollah, entonces eso no es un alto el fuego. Y tuve que repetir esto una y otra vez a los periodistas. Probablemente lo dije 4 o 5 veces para que entrara en la cabeza dura de esa persona. Pero es como si estuvieran tan profundamente atrincherados en esas narrativas que simplemente no pueden ver la realidad o no quieren verla. Una vez tuve un estudiante que plagió mucho y estoy seguro de que tienes ejemplos similares. Esto fue hace unos años, antes de que hubiera que usar Google y comprobar frases y cosas así.
encontré mucho plagio. Luego ese estudiante vino a verme y le dije, mira, ¿qué es esto? Y el estudiante seguía, bueno, no quiero decir si era chico o chica, el estudiante seguía diciendo, no lo sé. The student kept saying, I don't know. What do you mean you don't know? The person kept saying, I don't know. I said, Lo primero que seguía diciendo era, no lo sé. En lugar de asumir la responsabilidad y decir, cometí un error, no debería haberlo hecho, por mucho que insistiera, la respuesta siempre era, no lo sé. No sé cómo ha pasado esto. Así que estas personas o están tan profundamente atrincheradas o simplemente no quieren ser honestas consigo mismas. Seguirán diciendo, pero están bombardeando a Hezbollah, como si durante un alto el fuego se pudiera bombardear a Hezbollah, o durante un alto se pudiera bombardear a Hamas o a la Yihad Islámica. Así es como actúan, así es como piensan. Sin embargo, estas narrativas ya no las aceptan los jóvenes. Los jóvenes han visto la realidad, no se les puede ocultar. Ahora lo están intentando, por cierto, cerrando TikTok y controlando los medios aún más que antes. Pero en cualquier caso han visto lo que no debería haberse visto. Bebés destrozados, hechos pedazos cada día. Funcionarios del régimen israelí diciendo cómo los van a matar de hambre, cómo ya los mataron de hambre y cómo siguen haciéndolo. Ahora mismo, mientras hablamos, están muriendo de hambre en Gaza. Tienen muchísima hambre. Los niños buscan pan, recogen basura y comen basura porque la comida no está entrando. ¿Por qué? Porque se está violando el alto el fuego. No solo están asesinando a la gente, también impiden que entren alimentos y suministros porque quieren que los niños sigan muriendo. Quieren exterminar al pueblo palestino. Y los periodistas occidentales, los medios occidentales, no dicen nada al respecto porque no les importa. La gente que trabaja en la Bevos, CNN, igual. CNN, the same. The New York Times, The Guardian, they're all the same. The New York Times, The Guardian, todos son iguales. No tienen dignidad, no tienen honor. De lo contrario, estarían gritando a los cuatro vientos día y noche. Pero si pasa algo en Irán, si alguien es golpeado, si alguien es, no sé, arrestado, ya sabes, hace apenas unos días condenaron a Irán por violaciones de derechos humanos otra vez. ¿En serio? Estás llevando a cabo un genocidio en Gaza. Estás ayudando al régimen israelí a cometer un genocidio. Y el violador de los derechos humanos es Irán. No tienen dignidad ni honor, igual que los gobiernos tampoco los tienen. Pero la gente ha despertado. Los jóvenes judíos. Sabes, esta mujer admite que los jóvenes judíos ya no aceptan sus narrativas. Y su solución es quitarles los teléfonos móviles hasta el último año de instituto. Bueno, buena suerte con eso.